Sea que creamos o no creamos en las leyes universales, estas se van a cumplir sí o sí, porque no necesitan que uno sea consciente de ellas, no necesitan que uno crea en ellas para que ocurran, simplemente están presentes, simplemente se ejecutan, sea que la persona lo sepa o no lo sepa, lo crea o no lo crea, porque esto no se trata de creencias. Las leyes universales son decretos, leyes universales existen desde que la vida existe. Entonces, estas leyes descubiertas por el doctor Rick Hammer, él las descubre en la biología, él las descubre a través de su experiencia. Y lo que él descubre es algo magnífico porque da a conocer cómo es que la biología se expresa, cómo es que la biología se altera, cómo es que la biología se conecta y va a dar inicio a un programa, cómo es que la biología va a activar una enfermedad o un programa, porque es un proceso. Él lo descubre a través de su experiencia, a través de su vivencia, y creo yo que existe una condición humana donde el sufrimiento o pasar por alguna situación que te genere sufrimiento te va a llevar a una introspección. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a hacer ir hacia adentro, te va a hacer reflexionar sobre las situaciones que has vivido, sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que estás pensando. Entonces, estas situaciones que te hacen sufrir realmente te van a permitir que te observes, porque cuando uno está tranquilo, cuando uno no tiene la necesidad, quizá simplemente vive. Pero cuando nos pasan ciertas cosas que nos sacan, que nos alteran, es cuando realmente eh, volvemos el foco hacia nosotros y nos hacemos conscientes de lo inconsciente. Nos hacemos conscientes de pensamientos, de sentimientos que nos están pasando y ahí recién le tomamos el peso a lo que realmente es importante, que es el ser. Ahora bien, no es la situación en sí, sino es cómo yo lo estoy viviendo lo que va a alterar algún tejido y va a expresar algún cambio en el tejido. Por ejemplo, el doctor Hammer, cuando vive su situación de pérdida, porque él perdió a su hijo de 18 años en un accidente, cuando vive esta pérdida, el producto de esto, a los meses, a los 3 meses, 4 meses aproximadamente, se diagnostica un cáncer testicular. Entonces, él empieza a cuestionar si esta situación en particular estaba relacionada con su pérdida. Y es ahí cuando empieza una investigación hacia su persona, hacia su ser, lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo en ese momento. Y cómo lo estaba viviendo, que es lo más importante, el significado que le estaba dando a esa situación que estaba viviendo. Entonces, una persona puede perder, por ejemplo, un ser muy importante y eso la puede afectar de diferente manera, según su psique, según lo que ella le esté dando significado a esa situación. Para él fue una pérdida relacional profunda. Para él afectó un tejido que además bastante arcaico, que lo podemos explicar en otro video, pero este tejido tiene una conciencia de supervivencia básica. Entonces lo que el tejido estaba buscando en este momento era reemplazarlo lo más rápidamente al individuo que se perdió y reemplazarlo de manera asexual, de manera de reproducirse por sí mismo para poder reemplazar a este sujeto, a esta persona, este individuo que ha perdido. Esa fue la forma de cómo él vivió esta situación, porque no es la situación en sí, es el cómo uno lo vive. O por ejemplo, una persona puede estar, puede vivir esta situación de pérdida de su hijo y puede darle un significado de una separación muy injusta, muy brutal,
y le puede afectar a su epidermis y puede tener vitiligo, por ejemplo. Esta pérdida también puede estar relacionada, no sé, a una persona que tenga una situación donde su hijo le esté proveyendo, que sea su proveedor en casa, le esté ayudando con las cosas de la casa, económicamente, y si su hijo fallece, lo puede vivir como una carencia, esta falta de una carencia de algo vital, porque eso le estaba dando las herramientas para mantenerse viva, por ejemplo. O en mi caso particular, recuerdo cuando yo perdí a mi madre en el proceso, en los días que fueron pasando, yo recuerdo que tuve una pesadilla, porque para mí fue una pesadilla. Yo todavía estaba comprendiendo que ella ya no estaba acá, porque cuando la cuidamos en casa estuve muy acostumbrada a verla en casa. Entonces, si yo estaba, por ejemplo, en el primer piso, yo sabía que ella estaba en el segundo piso descansando. Y para mí esa situación fue impactante comprender que ella no estaba físicamente hablando. Para mí fue muy impactante poder entender y comprender que ella ya no estaba físicamente. Entonces, tuve una pesadilla esa vez, soñé con ella, soñé que ella estaba bien, soñé que estaba con ella, pero me vino un pensamiento más consciente y me decía que ella ya no estaba con nosotros, que ella ya no estaba en esta realidad física. Y yo no podía aceptar eso. Para mí fue muy feo, una situación muy fea que yo ya no quería ver. Era una situación en la cual yo rechazaba por completo. Es que esto no me puede estar pasando a mí, es que esto no puede ser. Me parecía algo muy feo. No tenerla me parecía algo muy que, que no podía ver, que no podía imaginarme ver esa realidad. Y bueno, cuando despierto, estaba sobresaltada, llorando, y me doy cuenta, y tuve que aceptarlo, tuve que aceptar que simplemente ella, físicamente hablando, no estaba conmigo. Y como lo viví yo, me afectó a mi ojo izquierdo, me salió al suelo, porque esa situación me parecía muy fea de ver, y yo no quería ver eso que me estaba atacando de alguna manera. Yo me estaba sintiendo de eso, que esta situación no me gusta, que esta situación me parece fea, que esta situación no es agradable para mí, no quiero verla, y me afectó el ojo izquierdo con un orzuelo. Entonces, al fin de cuentas, no es la situación, como pueden ver, una pérdida puede significar para todos algo diferente, porque tenemos asociaciones diferentes en nuestro cerebro, vamos a tener conexiones totalmente diferentes al resto. Y es la psique la que realmente nos va a diferenciar de individuo. Es la que realmente nos diferencia de lo que somos. La esencia de cada ser es su psique. Es la forma en cómo ver la vida, y eso está eh, íntimamente relacionada con su experiencia de vida. Todos vamos a tener conexiones neuronales diferentes, porque estas conexiones hablan desde nuestra historia, desde nuestra experiencia, desde las cosas que hemos vivido y de las cosas que hemos ido asociando como, esta situación a mí me parece algo feo, esta situación me parece algo una separación brutal, fuerte, esto me parece una situación, y así. Cada uno le va a estar dando significados a asociaciones, a las situaciones que nos pasan de manera diferente. Y eso es lo que realmente nos va a diferenciar de individuo a individuo, de persona a persona. Es nuestra psique. Expresando esto de diferente manera, sería ver que en la psique están nuestras experiencias, están nuestras asociaciones, nuestras conexiones neuronales, que son específicas para cada individuo según su experiencia, sobre todo
lo que él ha vivido personalmente hablando. Entonces, este tramado de información va a estar impreso de alguna manera en el cerebro y el cerebro va a vivir esta experiencia y la va a procesar y la va a comunicar hacia el tejido que esté relacionada con esta situación. Entonces, realmente esto es una unidad. La psique, el cerebro y el tejido están íntimamente conectados, están relacionados de una manera que la experiencia, la situación que estemos viviendo, el cerebro la va a tomar, la va a procesar y aquello que estemos sintiendo lo va a llevar al tejido para que modifique ciertas funciones que van a estar relacionadas con la situación. Es una conexión sincrónica entre psique, cerebro y órgano. Esto es lo que explica la primera ley biológica descubierta por el Dr. Hammer. Entonces, lo que estamos conversando, una situación en particular puede activar o puede significar algo diferente para cada individuo, porque cada individuo tiene una forma de procesar, una forma de vivir una situación totalmente diferente a otra. Por ejemplo, una pérdida de un ser querido puede significar algo totalmente diferente según la persona que lo está viviendo. Dr. Hammer se dio cuenta que para él la pérdida que él tuvo significó una pérdida relacional profunda, que él la vivió desde su experiencia, su cerebro tomó esta información y la comunicó al tejido. Y el tejido que fue afectado fueron los testículos. Y esa fue su forma de vivir esta pérdida de este ser querido. Puede haber otra persona que pueda vivir esta experiencia y ella le dé como significado de una carencia vital, porque esta carencia vital le significa que su proveedor, este ser, que la estaba ayudando de cierta manera, le estaba dando estabilidad económica, le estaba dando esta estabilidad donde ella tenía lo importante para vivir y ahora no lo tiene, perdió a este ser querido, por lo cual le afectó esta situación. El cerebro tomó esta información, la procesó y la comunicó. Y el tejido que fue afectado en este caso fue el hígado. Puede haber otra persona que puede vivir esta pérdida, en mi caso, un ataque visual. Ese fue el significado que en ese momento yo sentí, el significado que se le dio a la situación que se estaba viviendo, se procesó en el cerebro y se comunicó al tejido. En este caso afectó el ojo. Y así, diferentes tejidos que fueron afectados por una misma situación. Pero esta situación de pérdida de un ser querido significó algo diferente para un diferente ser vivo. Porque la diferencia está en esta psique, en esta forma de procesar la información y darle un significado totalmente diferente. Todos tenemos cerebro, todos tenemos cuerpo humano, todos tenemos estos tejidos, pero la conexión que existe es totalmente diferente. Y esto actúa sincrónicamente. Bueno, intenté poner la cámara como estaba, pero no me queda tal cual. Pero esto es para que ustedes puedan ver lo que realmente significa esta información, que nos hace conocernos, nos hace entender por qué tenemos ciertos síntomas, y el síntoma es una pista, es algo que nos va a decir por dónde podemos ir y también nos va a
a dar a conocer cómo estamos viviendo algo y cómo nos está afectando. Así que eso, espero que les haya gustado, espero que puedan comprender que esto es mucho más de lo que nos imaginamos. Yo sigo aprendiendo, me encanta esta información y como lo dije al principio, creo que todos somos merecedores de esta información, que todos merecemos conocer esta información, al menos conocerla, ya después que cada uno tome sus propias decisiones en relación a lo que está viviendo y en relación a lo que él cree que es necesario para su vida. Nos vemos en otro video. Chao, chao.